Página 8, número 2. Las paradojas del fenómeno humano. Podemos concretar un poco más el contenido de la antropología filosófica diciendo que su tema general u objeto material es el fenómeno humano, es decir, la serie de manifestaciones que atestiguan la presencia del hombre. Interesan especialmente aquellas manifestaciones que entrañan un cierto enigma o paradoja, tales como el fenómeno del conocimiento científico, de los juicios de valor, de la libertad, de la comunicación interpersonal y de la religión. He aquí 5 modos como se suele manifestar el ser humano a través de cualquier tipo de cultura. Si nos detenemos un poco en su análisis, descubriremos allí mismo extraños elementos que envuelven una paradoja. Ahora bien, la descripción del fenómeno humano podría tener un carácter meramente narrativo, que no es propio de una ciencia. Anécdotas, cualidades y mitos constituyen también elementos del fenómeno humano. Pero en tanto que permanezcan en ese nivel empírico, carentes de estructura, todavía no pertenecen a un cuerpo propiamente científico. En este apartado quiero referirme al fenómeno humano, haciendo notar las aporias o aparentes contradicciones que surgen a la vista en el momento de fijar la atención a los modos como suele manifestarse el ser humano. El carácter científico y filosófico de nuestra disciplina, aparte de ser analizado con mayor detenimiento en los párrafos posteriores, quedará evidenciado cuando, a lo largo de este libro, pueda restablecerse una estructura que satisfaga las aparentes contradicciones que ahora propongo. Inciso A. El problema del conocimiento. El aspecto más enigmático del conocimiento reside en el dualismo y oposición que se da entre sujeto y objeto, pero que, sin embargo, desaparece o al menos se oscurece de un extraño modo cuando se da el fenómeno del conocimiento. Es decir, el sujeto se apodera del objeto, lo asimila, lo interioriza en su propio ser, y de esta manera unifica lo que anteriormente parecía como distinto y opuesto. A pesar de todo, el objeto sigue poseyendo una existencia aparte de la del sujeto. El conocimiento, pues, implica una oposición que simultáneamente llega a ser una unidad. Aquí la paradoja del conocimiento en forma interrogativa. ¿Cómo es posible que un objeto sea asimilado y unificado en el sujeto cuando, después de todo, el objeto mantiene su diferencia con el sujeto? En este libro se pretende dar una respuesta a dicho enigma. La pregunta se podría formular todavía en otros términos. ¿Qué es lo que posibilita la unión de sujeto y objeto en el conocimiento? ¿Cuál es la condición de posibilidad del conocimiento humano? Inciso B. El problema del valor. En varias ocasiones surge el problema de los diferentes juicios de valor ante el mismo objeto. Y la pregunta es, ¿por qué difiere tanto la gente al valorizar las cosas? ¿Qué es lo que origina un juicio de valor? ¿Cuál es la condición de posibilidad del valor? ¿Qué hay en el hombre en virtud de lo cual se da un juicio apreciativo de las cosas, pero que, por lo general,
suele diferir del juicio emitido por otra persona ante el mismo objeto. Los valores son subjetivos u objetivos. Estamos frente al famoso problema del relativismo axiológico. Cada persona y cada época se ha caracterizado por una serie de juicios de valor, cuyo origen suele permanecer en la incógnita. En la antropología filosófica interesa el estudio de las condiciones de posibilidad del ámbito axiológico. C. El problema de la libertad. Inciso C. No es raro encontrar personas que niegan la libertad y aún su posibilidad en el hombre. Según ellos, el hombre está determinado por los estímulos externos y por toda una serie de condicionamientos que imposibilitan la libertad y la colocan en un plano de mera ilusión. Sin embargo, la lucha por la libertad y la sensación de libertad conseguida en algunos casos son fenómenos que se repiten en la historia humana. Cabe, pues, el análisis de la situación. Con el objeto de esclarecer cuál es la condición de posibilidad de esos fenómenos. ¿Puede el hombre liberarse de las trabas internas de su conducta? A ver, ¿es lo mismo libertad y espontaneidad? ¿Siempre es ilusoria la sensación de libertad? ¿Es previsible la conducta humana? Si se llega a una raíz profunda del fenómeno de la libertad, se podría dar una respuesta satisfactoria a las preguntas anteriores. Inciso D. El problema de la ciencia. Si las cosas son singulares y contingentes, ¿cómo es posible la existencia de una ciencia que trata de lo universal y lo necesario? Aquí tenemos un planteamiento acerca de lo enigmático que resulta la posibilidad de la ciencia. Con lo anterior se conecta el problema de la validez de la inducción científica, o sea, el origen y el valor de las generalizaciones. También se puede plantear el problema de la certeza. ¿A qué se debe que el hombre se establecen resultados aparentemente definitivos y enseguida corrige la plana y establece nuevos puntos de vista en los cuales confía nuevamente como algo permanente? A ver, hay verdades eternas. ¿Hasta qué punto es ilusoria la certeza adquirida con el pretendido rigor científico? Inciso E. El problema de la comunicación interpersonal. Dado que los signos del lenguaje son convencionales y arbitrarios y no producen por sí mismos el significado asociado, ¿cómo es posible una comunicación de significados? Dicho de otro modo, ¿cómo es posible una verdadera comunicación entre dos personas, dado que cada una posee un mundo interno de significados, los cuales, por esencia, no pueden ser transmitidos? Pues lo transmitido en todo caso son signos, no significados, y estos son convencionales y, por tanto, no llevan necesariamente la idea significada. ¿Qué hay en el hombre por lo cual se produce el fenómeno de la comunicación interpersonal? ¿Por qué hay tanto desacuerdo y tanta dificultad para comprender el pensamiento de otras personas? Inciso F. El problema de la religión. El fenómeno religioso es común en cada grupo humano.
Casi no hay cultura que no manifieste ese fenómeno con especial relevancia. Cabe pues la pregunta: ¿a qué se debe esa tendencia del hombre hacia un ser que llama absoluto, creador, infinito, y con el cual pretende establecer contacto como de hijo a padre? ¿Se trata de una mera proyección y fantasía? Por otro lado, también se da el fenómeno del ateísmo y del antiteísmo, el rechazo de la religión, y la multiplicidad de religiones, con la consiguiente lucha por la supremacía de la propia y la intolerancia acerca de las demás. La pregunta es, pues, ¿cómo es que el tema religioso afecta tan íntimamente a la vida de una persona? ¿Qué hay en el hombre por lo cual le resulta sumamente difícil permanecer neutral ante el problema de lo religioso y de Dios? Estos y otros problemas surgen ante una revisión del fenómeno humano. A la antropología filosófica le compete el estudio del fenómeno humano y la búsqueda de soluciones a los problemas allí planteados. Se dice entonces que el fenómeno humano es el objeto material de la antropología filosófica. Quedaría por esclarecer cuál es el aspecto o perspectiva especial, o sea, el objeto formal, que estudia la antropología filosófica en el fenómeno humano. Página 12.